Ministerio Público. Hay varios temas sobre la mesa ahora que el fiscal interino Tomás Gálvez ha anunciado que va a desactivar los equipos especiales Lavallato, EFICOP y Cuellos Blancos. Se encuentra en nuestros estudios el abogado penalista Luis Pacheco Mandujano. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Perla, muy buenos días, encantado. Algunos sectores muestran preocupación por este anuncio de Tomás Gálvez. Él ha dicho que, claro, los equipos especiales no son permanentes, que ya cumplieron su etapa, pero si se desactivan estos equipos especiales, ¿las investigaciones corren riesgo? No, eso no es cierto. Además, sobre lo dicho, hay que agregar algo adicional. Estos equipos especiales, el nombre equipos especiales en realidad constituye un eufemismo para encubrir lo que antaño se denominaban fiscalías ad hoc. Que son fiscalías que se crean de manera especial para casos especiales. Entonces, puedes ponerle el nombre que tú quieras, pero en esencia son fiscalías ad hoc. Y todos los órganos jurisdiccionales ad hoc, sean fiscalías o sean juzgados, siempre violan un principio constitucional que está reconocido internacionalmente. Es el principio del juez natural, porque te desvía de la jurisdicción a la que corresponde tu investigación. Se ha pretendido utilizar este cuento de lo que pasa que la eficacia, la rapidez y elementos de esa naturaleza. Bueno, ¿cuántos años tenemos con el juicio de Susana Villarán? A eso iba. PPK le acaban de presentar, Lavallato le acaba de presentar la acusación después de 7 años. Así es, efectivamente. 7 años recién Lavallato presenta la acusación contra Pedro Pablo Kuczynski. Fíjate, una fiscalía ordinaria tiene en trámite aproximadamente unos 800 a 1200 casos al año. Y aún con todo, esos fiscales que viven en el anonimato y que trabajan permanentemente, ninguno tiene casos tan retrasados como estos. Estos casos solamente tienen avocación a un solo, mejor dicho, estas fiscalías tienen avocación a un solo caso. Que claro, hay multiplicidad de investigados, hechos y cosas por el estilo, pero ¿sabes qué pasa? La verdad del asunto es que estas fiscalías, al igual que los juzgados, han sido creados con una misión, la de proteger a Odebrecht, encubrirlos, extorsionar a los investigados, eliminar a los enemigos políticos y proteger a los amigos políticos. Caso Susana Villarán, donde ya el señor José Domingo Pérez no tiene absolutamente ningún empacho en comportarse como abogado de la señora Susana Villarán en lugar de comportarse como representante de la sociedad en juicio, y por eso dilata y dilata y dilata. Definitivamente estas fiscalías ya no tienen absolutamente ningún sentido. Además, quienes critican y dicen cómo se va a poner en riesgo la situación si se elimina, lo cual es falso. ¿Quién asume entonces si se eliminan esas fiscalías especializadas o esos equipos especiales? ¿Quiénes asumen las investigaciones? ¿Los mismos fiscales que están en este momento? No, estas no son fiscalías especializadas, eso es lo peor de todo, son equipos especiales. Pero existen fiscalías especializadas. Tienes lavado de activos, tienes las fiscalías de crimen organizado, donde tenemos al ya casi eterno fiscal coordinador, el señor Chávez Cotrina, ¿correcto? Luego tienen las fiscalías anticorrupción, es decir, se redirigirían a esas fiscalías. Entonces, nada corre en riesgo. Lo que pasa es que estos representantes que controlan de las ONGs que controlan los hilos del poder dentro del Ministerio Público, se han encargado de hacerle creer a la población que si estos casos no lo investiga solamente José Domingo Pérez, el proceso se cae. En el Ministerio Público hay 9.500 fiscales, dentro de los cuales tú puedes encontrar a cualquiera que tenga muchísima más preparación y especialización en trabajo en lugar de las características personales desaforadas, dicho sea de paso, de este señor al que le encantan las cámaras, le encanta la adulación política, pero que como fiscal es francamente vergonzosa su participación en cualquier caso. Entonces, que se redireccionen estas investigaciones a otras fiscalías, como lo está diciendo esta mañana, sería que otros fiscales vean los casos, pero sería meterse en el caso desde cero, poder sustentar las acusaciones. No necesariamente, porque los fiscales que pertenecen a estos equipos especiales tendrían que ser reubicados o bien en sus puestos oficiales. Por ejemplo, el señor Vela Barba
Él es fiscal titular de lavado de activos. Regresa a su puesto. El señor José Domingo Pérez es fiscal provincial titular de corrupción de funcionarios. Regresa a su puesto. Y a lo mejor en la distribución le vuelve a caer nuevamente este señor. Y así también todos los otros fiscales que se encuentran en calidad de adjuntos, de la misma manera. Entonces no se pone en peligro nada. No, en absoluto. Además, estamos hablando de fiscales que son personas de carrera, Perla. Así que, por el amor de Dios, aquí no se acaba la democracia, ni se acaban las investigaciones, ni se cae la institución, porque estas investigaciones pasen a fiscales diferentes. Pero además me gustaría profundizar en el hecho de lo efectivo que han sido o no han sido estos grupos especiales. Le mencionaba hace un momento el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que recién después de 7 años han presentado ayer, me parece, la acusación contra él, que está solicitando 8 años de cárcel, lo ha hecho el equipo Lavallato. Y lo que decía el abogado más temprano con Maricel en entrevista, era que se había vulnerado todo plazo razonable en el caso de PPK. Entonces, claro, vemos procesos que son interminables, duran años, momentos en los cuales las personas, los acusados, viven permanentemente bajo sospecha sin tener la posibilidad de o demostrar una inocencia o efectivamente ser culpables y cumplir una condena. Pero además con el beneficio de ser condenados socialmente por la judicialización mediática, ¿no es cierto? Que es a lo que conocemos con el nombre de la criminología mediática. Entonces, la verdad del asunto es que no se quiere permitir que estos fiscales favoritos del caviarismo pierdan el control de estas investigaciones, porque esa es la punta de lanza con la cual ellos tienen, me refiero a los caviares, tienen el control político de la sociedad. Esa es la verdad del asunto, así de simple y sencillo. Entonces, para los investigados, enemigos políticos, no hay plazo razonable, no hay principio de proporcionalidad, por eso la señora Fujimori la han metido 3 veces a la cárcel, por ejemplo, y todo, ¿para qué? Para que después el proceso se caiga. No porque, como dice desgraciadamente el señor Hildebrand, traicionando sus propios principios, los miembros del Tribunal Constitucional sean lacayos de Keiko Fujimori, sino porque todo abogado sabe perfectamente que ese iba a ser el destino de estos casos, que no tenían ni pies ni cabeza por aplicación del principio de legalidad. Perla, la Constitución política dice clarísimamente que nadie puede ser procesado por un hecho que al momento de su realización no se encuentre tipificado expresa e inequívocamente en la ley como delito. El delito de lavado de activos por percepción de dineros no declarados de parte de un partido político era delito el año 2011, el año 2016. No, ese delito recién se inventó el 2019. ¿Cómo puedes sancionar e incluso procesar a una persona y meterla 3 veces a la cárcel con funambulismos pseudojurídicos como los que presenta el señor José Domingo Pérez, diciendo, no, me dijeron en la Corte Suprema donde han dicho que sí es delito, y que porque la Corte Suprema dice semejante aberración jurídica, entonces hay que acatar la rajatabla? Ese señor es representante del principio de legalidad que ha pisoteado permanentemente. Ahora, ¿cuál es un plazo razonable para una investigación? Retomando un poco el tema de Susana Villarán y de PPK, por ejemplo. Años de años en una investigación que nunca terminó de ser preliminar, ¿verdad? Así y recién va a pasar a investigación preparatoria. Exactamente. Fíjate. 7 años en PPK y como 8 años también en Susana Villarán. Este es el resultado y en lo que han convertido el modelo procesal penal estos personajes. Cuando estuvo vigente el Código de Procedimientos Penales de 1940, las investigaciones preliminares no tenían plazo, por eso es que duraban una eternidad. Hasta que entra en vigencia el Código Procesal Penal, y aquí en Lima eso sucedió el año 2019, donde la ley te establece plazos razonables. ¿Qué es cuánto tiempo? En caso de investigaciones complejas, las investigaciones preparatorias deben durar 36 meses como máximo. ¿Preparatorias o preliminares? Preparatorias. Las preliminares debían durar 120 días, y te voy a decir por qué. 120 días, y te voy a decir por qué. Porque una investigación preliminar, dice la propia ley, son actos urgentes o inaplazables tendientes a la identificación de elementos razonables de la comisión de un delito. Por eso es que solamente pueden durar 120 días. 4 meses. Ahora, claro, ahora dime tú, 3 años, ¿qué cosa es urgente o inaplazable en 3 años? Ya nada, pues.
Cuando tú tienes algo urgente, es urgente, es decir, tiene que ser de manera inmediata. Pero si lo vas a hacer para dentro de 3 años, renovable con otros 3 años más 6 años, eso ya no es urgente, pues. Y eso es lo que hizo la Corte Suprema con una casación, la famosa casación Keiko Fujimori, donde dijo que en los casos complejos, y por eso es que los fiscales se han acostumbrado a llamar cualquier cosa complejo, porque de esa manera han podido hacer que los procesos sean interminables, las investigaciones preliminares pueden tener el mismo plazo de duración que una preparatoria, es decir, 36 meses, renovable por otros 36 meses. Ahí nada más ya tienes tú 6 años. Luego se formaliza investigación preparatoria, 36 meses de investigación preparatoria, renovables por otros 36. Tienes 12 años de investigación. Y de ahí vendrá el juicio, que durará por lo menos 1 año y medio, 2 años, luego vendrá la apelación, después la casación, tienes 20 años, 25 años, y la persona ya está muerta. Entonces, el modelo procesal penal Perla fue creado y diseñado para que los procesos demoren como máximo 3 años. 3 años. Claro, no esta barbaridad. Uno de los creadores del Código Procesal Penal fue Pablo Sánchez, fue César San Martín, y mira lo que ellos mismos hicieron a la larga con el modelo. Quiero precisamente hablar de Pablo Sánchez, de lo que va a pasar en el Ministerio Público. La Junta Nacional de Justicia ordenó la reincorporación de Luis Arce Córdoba como fiscal supremo titular. Pero claro, él está siendo investigado en este momento por cuellos blancos, me parece, y por enriquecimiento ilícito. Ya. Hace años que yo vengo diciendo, prácticamente desde que este asunto saltó a la luz pública gracias a la entrega de audios que le hizo el señor Pablo Sánchez precisamente al señor Gorriti, que la famosa organización de los cuellos blancos no existe, porque no existe. Y te voy a decir por qué, porque una organización criminal es todo un aparato de poder donde tú tienes una jerarquía de personajes con una serie de brazos administrativos que son contables, judiciales, procedimentales, ejecutivos, etcétera, etcétera. Entonces, esa estructura funciona como una empresa. Ahora, esa es una organización criminal. La pregunta es, ¿quién es el jefe de los cuellos blancos, Perla? ¿Quién es el Vito Corleone de los cuellos blancos? No existe, pues. ¿Sabes por qué? Porque no existe ninguna organización criminal. Lo que existe son delincuentes, como el señor Inostroza, como el señor, el que fue presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, por ejemplo, Walter Ríos, ¿no? Y otros miembros, Julio Gutiérrez Pebe, que acaba de fallecer hace 4 o 6 meses atrás, ¿no? Que son personajes que, utilizando sus cargos, realizaron una serie de delitos despreciables, y entre conversación y conversación se generaron hilos y relaciones. ¿Este podría ser el caso de Arce Córdoba? Esto no basta para constituir una organización criminal. ¿Y ese podría ser el caso de Arce Córdoba? Él fue investigado con el cuento de los cuellos blancos para sacarlo del Jurado Nacional de Elecciones. Recuerda que él fue una de las personas que se enfrentó a Salas Arenas cuando Salas Arenas era presidente de esa entidad. Y la mejor forma para poder sacarlo fue precisamente acusándolo de cuellos blancos, porque el tema cuellos blancos, gracias a la prensa Odebrecht, es decir, a la prensa del Grupo El Comercio y La República, vinculados a los Graña Miró Quesada, dueños del comercio y socios de Odebrecht, se encargaron de meter a la mentalidad de las personas en el país, matiné, vermú y noche, desayuno, almuerzo y comida, cuellos blancos, cuellos blancos, cuellos blancos, Chávarri delincuente, Chávarri delincuente, Chávarri delincuente. Entonces, con esa sensación, bastaba que te dijeran, ese es un miembro de los cuellos blancos, se acabó tu vida y tu existencia. Claro, lo que pasa es que puede sonar un poco, no sé qué palabra usar, pero precisamente Tomás Gálvez quiere desactivar el equipo Cuellos Blancos, cuando él ha sido investigado por Cuellos Blancos y está reingresando al Ministerio Público una persona que en este momento tiene una investigación por esa presunta red. En todo caso, la investigación existe, ¿no? Más allá de las responsabilidades que se puedan encontrar o no, pero existe. Entonces, ¿no parece un poco sintomático que la persona que ha sido investigada por este caso quiera desactivar en este momento precisamente este equipo especial, hablando de cuellos blancos puntualmente? A ver, 2 cosas sobre el particular. Primero, el hecho que se desactiven estos equipos especiales, ya lo dije hace un rato, no pone en riesgo las investigaciones. Así de simple y sencillo, ¿no? Ya he explicado sobre el particular. Y segundo,
¿Quién sabe si Tomás Gálvez vaya a ser el fiscal de la Nación? ¿No? Entonces, la verdad del asunto es que, siendo fiscal de la Nación o no, el caviarismo no quiere a Tomás Gálvez dentro de la institución, no quiere a Patricia Benavides, quiere 2 Pablo Sánchez, 3 Pablo Sánchez, 2 Zoraida Sábalos, 3 Zoraida Sábalos, con esos estarían contentos y felices. Fíjate, la señora Zoraida Ábalos, por ejemplo, se reúne con Vizcarra durante 3 horas en Palacio de Gobierno para discutir el presupuesto del Ministerio Público. Para eso está el gerente general. Eso ya constituía tráfico de influencias cuando después la señora Ábalos empezó a ejecutar una serie de acciones de beneficio del señor, en beneficio del señor Martín Vizcarra. ¿Está investigada la señora por ello? No. Tenía el control del Ministerio Público en el momento en el que sucedieron los hechos. ¿Y quién le reclamó absolutamente nada? ¿Quién sospechó? Lo que pasa es que nosotros vivimos en una sociedad de cultura de sospecha permanente. Y ya el asunto termina francamente aburriendo porque esta es una cantinela en la que permanentemente paramos cayendo, que es una trampa. Ahora, la Fiscalía ha dicho que la Junta de Fiscales Supremos que van a elegir al nuevo fiscal de la Nación, pero todavía en enero, ¿no? Supongo yo, esperando que se reincorpore Arce Córdoba, ¿no? En la práctica. ¿Quién podría asumir la titularidad del Ministerio Público? Tomás Gálvez no puede ser interino permanentemente. ¿Se le puede ratificar en el cargo? Quizá Patricia Benavides, porque su nombre también está en el bolo. Dicho sea de paso, Tomás Gálvez no va a desactivar los equipos especiales. Él ha presentado esa propuesta a la Junta de Fiscales Supremos. Pero él ha dicho que si no lo hace la Junta, él lo podría hacer. Tienes la facultad, pero creo yo que sería bastante complicado en términos políticos que él tome una decisión de esta naturaleza. Por eso es que lo someterá a la Junta. Vamos a ver qué cosa es lo que dice. Ahora, yendo a la pregunta que me acabas de formular, ¿quién podría ser el nuevo fiscal de la Nación? Bueno, yo te podría decir quién no va a ser fiscal de la Nación. ¿Quién no va a ser? Por descarte. Dudo mucho que Pablo Sánchez, después de haber sido el responsable del descalabro de la institución. Mira, yo he sido asesor de Pablo Sánchez entre enero y julio del año 2015. Y yo vi cómo en ese periodo de tiempo, cuando él era fiscal interino, porque el fiscal de la Nación titular era Carlos Ramos Heredia, destituido en julio de 2015, señor Pablo Sánchez permitió el ingreso de personajes vinculados al caviarismo y empieza el control. Primero entró Mónica Beco, después entró Julio Navarro, luego entró Paola Ugaz con su amigo, el socio de Chisac, y finalmente entró el señor Gorriti. Y yo los he visto dentro de la Fiscalía de la Nación. A mí nadie me va a contar el cuento. Y yo sé qué cosa es lo que estaban haciendo. Entonces yo 2 veces le dije a Pablo Sánchez, estas personas no vienen aquí a ayudar al Ministerio Público, vienen a tomar el control del pueblo. Vamos a ver. A la segunda no me hizo caso. Tampoco tenía por qué hacerme caso, pero por lo menos escucharme. Si no me va a escuchar, ¿para qué soy asesor? Me fui, renuncié. Entonces Pablo Sánchez le abre la puerta al demonio dentro de la institución y la destruye. Una institución que tenía 37% de aprobación social, hoy día tiene 4% de aprobación social. Dudo mucho que Pablo Sánchez quiera ser nuevamente fiscal de la Nación. Zoraida Ábalos ya sabe precisamente lo que es ser fiscal de la Nación y terminar involucrada en toda esta serie de corruptelas que la vinculan con Martín Vizcarra. Pero además es probable que la Junta Nacional de Justicia no ratifique en el cargo a Pablo Sánchez. Además se ha corrido ese rumor, ¿no? Que además sería bastante merecido, ¿eh? Por varias razones. Por razones de salud, por actos de corrupción, por inconductas funcionales. O sea, si me pongo a relatar todo lo que Pablo Sánchez ha hecho en el Ministerio Público, se nos va el programa. Y no entra tu colega Omar de Somopoulos. Cada 7 años, me explicaba, doctor, los fiscales supremos tienen que ser ratificados por la Junta. En este momento se ha dejado al voto la ratificación de Pablo Sánchez, pero es simplemente eso, una cuestión de votos. ¿Qué es lo que se evalúa en esta ratificación? Todos los jueces y fiscales a nivel nacional que son titulares, es decir, nombrados por el anteriormente llamado Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia, tienen por mandato de ley que pasar una ratificación después de 7 años de haber sido nombrados.
En esta ratificación, ¿qué cosa se evalúa? Denuncias que haya tenido, comportamiento, procesos administrativos internos, es decir, todos los elementos que tengan que ver con su desempeño como magistrado en el nivel en el que se encuentra. Sí, y también si es que se ha capacitado, si es que ha hecho una maestría, un doctorado, si es profesor universitario, se ha producido intelectualmente. Se evalúan todos los aspectos, los negativos y los positivos. Si en la Junta se reúnen los 7 miembros después de que se presenta y se pone sobre la mesa, caso por caso, los pro y los contra para cada uno de ellos, se toma la decisión en función de votos. La unanimidad ratifica o no ratifica, o la mayoría ratifica o no ratifica. Entonces, cuando se dice queda al voto, significa eso precisamente, claro, que se va a esperar a ver si en mayoría, en minoría, en unanimidad o por cuenta de votos se ratifica o no a Pablo Sánchez, aunque yo creo que él se compró todos los boletos de la rifa para no ser ratificado. Ahora, el Ministerio Público está entrando a una nueva era, definitivamente, en el sentido de que ya con la salida de Delia Espinosa, la inhabilitación por 10 años, Pablo Sánchez, que probablemente no sea ratificado, Tomás Gálvez, que vuelve al Ministerio Público, Patricia Benavides, lo mismo. Entonces, ¿se puede hablar de una recomposición dentro de una de las instituciones más importantes del sistema de justicia del país? Mira, lo importante del asunto es que estas personas, a diferencia de Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos, que sí han tenido compromiso político evidente, no solamente con Vizcarra, sino con estas sí auténticas organizaciones criminales que fungen de partidos políticos no inscritos en el ROP, pero que actúan como tales y que utilizan la etiqueta de ONGs que reciben y perciben dinero y financiamientos del extranjero para dinamitar el sistema de organización. Ahí sí tú puedes decir, aquí hay un cabecilla. En Cuellos Blancos, ¿quién es el jefe? En cambio, no es así. Entonces, la vinculación entre Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos con esas organizaciones criminales es evidente. En cambio, estos otros fiscales, y te incluyo a Juan Carlos Villena Campana, que es un fiscal de carrera, que puede ser una persona que desde el punto de vista intelectual, académico, no sea muy versado, pero es un fiscal de carrera. Y no hay compromisos políticos, que es lo que la Fiscalía era. Para que pueda funcionar como un ente realmente autónomo, los fiscales no tienen que tener compromisos políticos partidarios. Pueden tener su corazón, pero ya estos señores ya no tenían corazón, tenían afiliación política. Así que si el Ministerio Público quiere volver a tomar esa aceptación que tenía hace 15 años atrás, tiene que demostrar precisamente su carencia de vinculación política partidaria. Y creo yo que estas personas que han sido perseguidas y acusadas, Tomás Gálvez notificado con su destitución cuando estaba en UCI muriéndose, por el amor de Dios. Entonces, podría ser entonces también. Yo creo que sí. Creo que Patricia Benavides por sí sola declinaría, me parece, ¿no? Así que solamente tendrías a 3 personas: Tomás Gálvez, Juan Carlos Villena Campana y el señor Arce Córdoba, que está ingresando, ¿no? Vamos a ver qué dice la Junta en todo caso. Ahora, se ha publicado la última encuesta nacional sobre percepción de corrupción pública 2025 y precisamente el Ministerio Público tiene un 35% de los encuestados que cree que es una de las organizaciones más corruptas que existe en el Perú. Entonces, claro, el reto es enorme porque además van a necesitar cambiar las maneras de cómo están haciendo las cosas, pero articular con las otras instituciones también para poder tener una respuesta fuerte frente al tema de inseguridad ciudadana y que lamentablemente no habíamos visto en los últimos meses, ¿no? Porque eran como instituciones que trabajaban cada uno por su lado. ¿Quién hace esta encuesta, verdad? Es... Porque si la hace Proética, no le creo absolutamente Proética, nada. Es Proética. Porque fíjate, dice 35% de desaprobación. O sea, eso quiere decir que el 65% sí aprueba. O por lo menos no sabe, no opina. Entonces, ¿usted cree que es más la desaprobación? Por supuesto. CPI
en realidad yo no creo en estas encuestas, ¿verdad? Pero bueno, hay que tomarlas con pinzas. hay que tomar, sí. Pero CPI hace 2 semanas atrás publicó una encuesta en la que la Policía Nacional aparece con el 72% de desaprobación, mientras que el Ministerio Público con un 83% de desaprobación. Y acá nos dice Proética que de ética no tiene absolutamente nada, 35%, por el amor de Dios. Como fuere, lo cierto sí es que si de 10 personas tú les preguntas en la calle si aprueba o desaprueba la gestión del Ministerio Público, yo estoy completamente seguro de que 8 o 9 personas te van a decir que no. No necesitamos una encuesta, digamos. No la necesitamos. Bueno, la gente no sabrá muy bien qué cosa es la Fiscalía, cómo funciona, para qué funciona. Todavía siguen creyendo que forma parte del Poder Judicial, pero después de todas estas bullas y escandaletes y manoseos que son la consecuencia de la corruptela política metida por las ONGs dentro de las instituciones judiciales, la gente se da cuenta y dice: desaprobación total. Muchas gracias, doctor. A ti, Perla, y que te mejores prontamente. Gracias, conversando sobre estos temas importantes.